Muy buenas, saludos a toda la tripulación. En este vídeo sobre dinero vamos a hacer uno de los vídeos más importantes que hemos hecho en este canal. Así de claro. Muy importante, junto con el vídeo largo de 35 minutos en el cual hablaba sobre todo lo necesario para empezar a invertir hoy, que tenéis en www.mentanorte.org/inversiones, junto con el vídeo de cuánto tardaré según mi edad en conseguir independencia financiera, es decir, cuánto porcentaje de ahorro necesito y cuánto tardaré en base a ello, junto con el vídeo en el que hablamos de las crisis económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en el vídeo de cuánto tardaré según mi edad, el cual nos explicaba qué gente puede conseguir independencia financiera y qué gente no puede hacerlo, un suscriptor, jefe maestro, ¿vale? Supongo que viene de Halo, nos comentó que no lo iba a conseguir nunca, ¿vale? Y yo dije, jefe maestro probablemente es una persona joven, a juzgar por su nick. Jefe maestro o tiene un trabajo que paga muy poco, lo cual puede ser, o tiene unos gastos elevados que también puede ser. Ambas cosas son bastante características de la gente joven. Esto no significa que la gente joven vaya a tener necesariamente ingresos bajos toda su vida o que vaya a seguir gastando a tajo toda su vida. Pero sí que es cierto que hay gente, independientemente de su edad, que va a conseguirlo y gente que no va a conseguirlo. Para ello, es importante que os miréis el otro vídeo en el cual os hablaba sobre si vais a conseguirlo o no según vuestra edad. ¿Cuánto tardaré en conseguir independencia financiera según mi edad? En base a ello, tenéis vuestro porcentaje de ahorro y simplemente habrá momentos en los que lo consigáis y momentos en los que no. También es importante que si vivís en España ajustéis al hecho de que tenéis que pagar impuestos. Pero, en general, yo reconozco tres tipos de inversores. Y eso es lo que voy a hablar en este vídeo porque esto es muy importante, reconocer qué clase de persona eres a la hora de invertir. Y es que hay tres tipos de inversores según mi estrategia de inversión. Tenemos los inversores que de forma realista pueden aspirar a conseguir independencia financiera de forma anticipada, ¿vale? Lo que llamamos independencia financiera como tal y no una simple jubilación. Y es el hecho de poder conseguir la jubilación generalmente menos de 25 años, en algunos casos menos de 30, depende de la edad, pero generalmente estamos hablando de unos 15, 25 años en gente que puede ahorrar muchísimo, incluso 10 años, ¿vale? Hay otro tipo de gente, ¿vale? Que no tiene estos sueldos tan bollantes por el hecho de que o no deciden ser tan frugales con sus gastos o tienen unos ingresos muy elevados, ¿vale? Hablamos de, por ejemplo, enfermeros que ahorran la mitad de su sueldo porque viven de forma bastante modesta o médicos, ¿vale? Que viven de una forma normal, como clase media, y ahorran una barbaridad, ¿vale? Ahorran el 75% de sus ingresos. Esa clase de gente puede conseguir independencia financiera muy pronto, en unos 15, 20 años, ¿vale? El médico incluso antes, el médico incluso 10, 15 años. Pero hay gente que no puede hacer esto, gente que es joven y solamente puede ahorrar un 10, 15, 20%, gente que es más mayor y está ahorrando un 30, 40% con sus 30 y tantos años, o incluso un 50 y tanto por ciento con 50 años, y no va a conseguir una jubilación anticipada, muy anticipada, sino que va a conseguir una seguridad propia en la jubilación, sin tener que confiar en el Estado, que no tiene, no pinta muy bien la cosa. De hecho, en España a día de hoy hay muchísima gente mayor que está súper preocupada con el tema de las pensiones y quieren jubilarse cuanto antes, ¿vale? Es curioso como cada vez hay menos gente mayor trabajando por este hecho, por el hecho de que quieren jubilarse cuanto antes y, y punto, lo cual es comprensible teniendo en cuenta la situación, sobre todo con el embudo del baby boom. Pero bueno, esa es una situación que ya veremos dónde desemboca. Si tenemos jubilación por parte del Estado, pues acabaremos teniendo, una jubilación de oro, ya que tendremos tanto dinero ahorrado por nosotros mismos que fantástico. Pero si no hay jubilación por parte del Estado, o no es tan significativa, pues acabaremos teniendo jubilación propia, que es lo importante. También es cierto que hasta entonces tendremos un colchón de seguridad bastante importante y la capacidad de comprar muchas cosas si lo necesitáramos, ya que, como hemos dicho siempre, en el momento en el que necesitamos dinero por cuestiones de salud, a mí me da igual irme a Estados Unidos y gastarme 200.000 euros en una nueva terapia y que le den por saco a mi colchón de jubilación, porque si voy a estar muerto, me da igual mi jubilación. Pero bueno, este es el segundo tipo de personas, la gente que no aspira como tal a jubilarse a los 30, a los 40, a los 50 años, sino más bien pues a los 60, 65, pero que puede tener
bastante dinero y bastante seguridad a lo largo del camino. Gente que con 30, 40 años no está particularmente preocupada por la vida porque dice, bueno, es que a mí, si me quedo sin trabajar, puedo estar tranquilamente viviendo 5 o 10 años, ¿vale? O 15 años incluso, sin necesidad de tener trabajo y, por supuesto, puedo estar cobrando el paro mientras tanto. Aunque lo ideal es que estés trabajando siempre. Bien, y por último tenemos la clase de personas que, por desgracia, y esta clase de personas existen, y en España pues todo el mundo las puede identificar fácilmente, son gente que no va a conseguir ni siquiera una jubilación de oro. Hablamos de gente joven que no puede ahorrar más de un 5% de sus ahorros o que no puede ahorrar absolutamente nada, gente mayor que está en las mismas circunstancias o gente mayor que por lo que sea no tiene ahorros y está ahorrando pues un 20, un 30% con 50 años, que es fantástico, pero no les va a dar para tener una jubilación como tal, no va a darles para tener independencia financiera cuando tengan 60, 65 años. Y esto es importante, porque en los tres casos la gente debería invertir, mi opinión, pero cada caso tendrá que invertir de forma diferente. Una persona que tiene un horizonte temporal muy corto y que está invirtiendo para jubilarse en 10, 20 años, ¿vale? Si le da igual lo que le pase a su cartera durante ese tiempo, ¿vale? Si le da igual que su cartera sube o baja, puede ponerse muy agresivo, ponerse en un 80% de acciones o 100% de acciones y 0% de bonos o 20% de bonos y simplemente ir a la máxima rentabilidad con máxima volatilidad, porque le da igual que su dinero esté arriba que esté abajo. ¿Vale? Lo que le importa es que a largo plazo gane dinero, porque tiene unos ingresos más o menos estables, porque es joven y le da más o menos igual eso, aún no tiene que preocuparse por tener un colchón, o simplemente porque tiene una buena tolerancia a la volatilidad o al riesgo. Así de sencillo. Ese tipo de gente, entre las que yo me incluyo, ¿vale? Puede estar invirtiendo a saco, sin importarle si su cartera sube, baja, hace frío o hace calor. Hay otro tipo de gente que también le puede dar igual, pero que va a querer tener generalmente un colchón de seguridad. Y es la gente que no va a acabar consiguiendo independencia financiera porque tiene un poquito más de precariedad económica, porque no puede ahorrar tanto y necesita preocuparse un poquito más por qué pasará si yo me quedo sin trabajo, ¿vale? Ese tipo de gente, pues sí que puede invertir en muchos casos en un 80-20, en otros casos en un 60-40, incluso en algunos casos en un 100% de acciones, ¿vale? Por eso es lo que decía cuando hablaba de 80-20, 60-40, dependiendo también de cuáles sean sus circunstancias a nivel de su seguridad laboral y su seguridad económica. También dependiendo del colchón que tenemos en el banco. Yo siempre he hablado muchas veces, lo he comentado en casi todo, bueno, no en casi todos mis vídeos, pero en cada vídeo que hablo de este tema lo comento, es bueno tener 3-12 meses en el banco, ¿vale? De gastos. Por lo que pueda pasar. Y luego la gente que no pueda aspirar a jubilarse y que simplemente quiera tener un colchón de dinero, es importante que ese dinero no se devalúe con la inflación. Ese tipo de gente que de verdad está preocupada por perder su trabajo y tener que tirar de ahorros, le recomiendo igualmente tener 3-12 meses de gastos en el banco, pero el resto, para que no se siga devaluando con la inflación, yo recomiendo tener de un 80 a un 90% de bonos y un 10-20% de acciones. Porque yo creo que no tener nada de acciones es peor que tener un poco de acciones. Porque cuando te van a bajar los bonos, te van a subir las acciones y viceversa. Tener un poquito de acciones para compensar es interesante. Ya que al fin y al cabo los bonos sí que es cierto que son más seguros, pero también en un periodo de 3 años acaban bajando más veces que las acciones. Esto es importante comentarlo y tener un mínimo de acciones para balancearlo es interesante. 80-90% de bonos, 10-20% de acciones es apropiado en este caso. Si quieres ver qué tipo de personas eres, te vas a mi otro vídeo donde te hablo de cuánto darás para conseguirlo según tu edad y a partir de ahí es subjetivo. Tienes que valorar cuál es tu estabilidad económica, qué vas a hacer tú si te quedas sin trabajo, ¿tienes que tirar de ahorros o te vas a poner a vivir con papá y mamá? ¿Vale? Porque este tipo de cosas son importantes, o con tu abuela o con quien sea, me da exactamente igual. Este tipo de cosas son importantes. Y a partir de ahí podrás ver qué tipo de cartera de riesgo quieres tener y cuál va a ser, siendo realista, tu objetivo. También es cierto, por supuesto, que hay gente que fluctúa, ¿vale? Entre uno de los dos bordes. Hay gente que dice, yo puedo ser que consiga independencia financiera, pero si mi trabajo se va... No, si no lo consigo, me echan de mi trabajo, o acabo teniendo un trabajo peor dentro de unos años, o acabo teniendo un trabajo mejor. Es posible que lo consiga o es posible que no. Es posible que a lo mejor consiga jubilación, es posible que a lo mejor consiga una jubilación anticipada de verdad. Y hay gente que lo mismo dice, es posible que consiga jubilarme, pero es posible que no y simplemente tenga unos ahorros significativos para cuando me jubile.
Y es importante que tú te lo amoldes a tu situación real, a tu situación específica, y a partir de ahí decidas cómo invertir, ¿vale? Eso es todo por este vídeo, nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta luego. Chao. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo, así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya, y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.